los dejamos para iniciar la siguiente plática. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los participantes y asistentes a este foro, el primer foro en Nervaja. Ojalá y sean muchos más. Gracias a la Comisión Estatal de Energía por este tipo de eventos. En verdad, esto nos une a toda la comunidad energética de Baja California, de la cual somos muchos, y hay que ir sumando más y más participantes a esta bonita comunidad. El tema que vamos a tomar en esta mesa es un tema muy relevante. Vamos a hablar de los sistemas fotovoltaicos y sus sistemas de almacenamiento principalmente. También vamos a tocar un poquito el tema de almacenamiento de hidrógeno. Entonces va a estar bastante interesante la plática aquí con los invitados. Y en los últimos años hemos sido testigos de un cambio significativo en la forma en que generamos y consumimos energía. La transición hacia fuentes renovables se ha convertido en una prioridad global y México no es la excepción. En este escenario, la energía solar se erige como una solución clave para impulsar la sostenibilidad y reducir nuestra dependencia de fuentes no renovables. Hoy nos enfocaremos en explorar los avances, desafíos y oportunidades en el ámbito de la energía solar y así como el crucial campo del almacenamiento de electricidad. Tengo el gusto de estar por primera vez acá en Baja California, así que ha sido muy bonito hasta ahora y espero contribuir con la experiencia que estamos teniendo nosotros en Chile en energías renovables y lo que hemos hecho en hidrógeno, porque sí, ya llevamos 14 años en esto, o sea, no empezamos recién, así que de eso quiero mostrarles un poco la propia. Sí, yo soy ingeniero químico, como ustedes ven, hice un doctorado en la Universidad de Kansas, en Alemania, interesante, se los pongo porque estamos trabajando con ello, en el de Wisconsin, pero esos son los que uno estudia, ¿no? Son los cartones que están ahí y uno hace. Pero sí, está trabajando en la Asociación de Ingenieros de Energía, AEE, en Estados Unidos. Hace 2 semanas tuvimos un congreso mundial en Florida, cuando están ahí, no sé, 3.000, 4.000 personas, y se dedican a lo que es eficiencia energética. Esa es la parte muy importante que quiero mostrar, que es tan importante más allá de las renovables. A veces se confunden los términos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Sí, yo participo en el Colegio de Ingenieros, donde orgullosamente fui el primer presidente de la Comisión de Energía que no era eléctrico, porque de nuevo hay una confusión entre electricidad y energía, y lo vi en las anteriores también. Entonces sí, normalmente nosotros usamos para nuestra energía mucho más moléculas que electrones. Lo que ha sido entretenido es trabajar en H2 Chile, la Nación Chilena de Hidrógeno, a la derecha, donde hoy día soy director y secretario, y dedicado bastante a algo que ya sonó por acá, es la formación de capital humano. Los fierros los podemos importar, el capital también, pero el capital humano tiene que ser hecho en el país. Y esa es una tremenda oportunidad para cambiar la forma en que la gente trabaja y capacitarlo, porque aquí estamos hablando de tecnologías de punta, y eso no es tan fácil. La siguiente, por favor. La Asociación Chilena de Hidrógeno tiene hoy día 150 socios. Empezamos como persona, como especialista. Hoy día, la siguiente, por favor. Ya tenemos 150 socios. No se los aprendan de memoria, son muchos. Son todas las industrias eléctricas. Tenemos las industrias del petróleo. Tenemos aquí tanto los generadores como los usuarios. La siguiente, por favor, quiero mostrarles que tenemos nosotros, por ejemplo, perdón, la anterior, la ENAP es como, ¿no sé, la Empresa Nacional de Petróleo, está metido acá, y tenemos usuarios como Codelco, que es la compañía más grande en cobre. Entonces acá tenemos los usuarios también, no solo los vendedores, sino que los compradores. Por lo tanto, este es el ecosistema completo que se requiere para desarrollar este tipo de industria. Ahora la siguiente, nada más que como asociación, ¿no es cierto?, queremos colaborar en la creación de políticas públicas. Es muy importante que la parte privada también tenga una voz que decir. Es bastante difícil la segunda parte, que es facilitar la disponibilidad de financiamiento. Esta es una industria nueva que los bancos no conocen. Tú vas a pedirle, no puedes ni siquiera deletrear la palabra hidrógeno. ¿Qué te van a prestar plata? Porque uno no lo sabe. Hay que estimular la conclusión de proyectos porque esto es algo nuevo, es un invento a nivel mundial. Formación de capital humano y obviamente colaborar con redes internacionales y nacionales de cooperación. La siguiente, por favor.
Así que ustedes ven, este es nuestro directorio. Tenemos casi paridad entre hombres y mujeres, lo que sí, nos tiene muy orgullosos. Y en nuestros estatutos dijimos tiene que haber por lo menos una mujer y por lo menos un hombre. Lo mismo es que por lo menos un socio profesional y un socio empresa. Pero esto lo dejamos limpio. Ustedes ven que lo que ha salido de esto es que tenemos colegas que son especialistas en esto, son buenísimas, así que sí, estamos impulsando esto de la igualdad de género, porque también es importante y aporta muchísimo. La siguiente, por favor. Lo siguiente es lo que hago en formación de capital humano. Yo soy docente en varios diplomados y hemos tenido alumnos mexicanos también. Entonces sigue la siguiente. Esta es la Universidad de Santiago, la Universidad Católica de Chile. Esto es en Buenos Aires, en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Estamos empezando el diplomado de Universidad Católica. Ustedes ven también el siguiente, es Universidad Federico Santa María. O sea, se está haciendo mucho en educación terciaria, ¿ya? O sea, de las universidades en adelante. Y la siguiente, por favor. Ahora, de eso no se vive. Yo por lo menos lo vivo, así que les estoy mostrando hoy día con el gorrito de Low Carbon Chile, en que hacemos proyectos de hidrógeno. Con VAS, que está en otra ciudad, hacemos tecnología de agua, que es importante con los insumos, y también estamos haciendo electrolizadores y nuevas celdas de combustible con una compañía en España que tiene un nombre lindísimo, se llama Water to Kilowatt. O sea, usar el agua para almacenar energía. Tenemos información de la Academia de Información Técnica, hacemos estos proyectos grandes, ¿verdad? Que son, la verdad que no son megaproyectos, son gigaproyectos, porque cuestan, o sea, son gigawatts y cuestan gigadólares. Entonces estas demoras van a ahorrar muchísimo, que son inmensos grandes, y también hacemos bien servicios para reducir la huella de carbono de operadores aéreos. Les muestro esto nada más para saber por qué estamos acá. Lo que queremos nosotros es descarbonizar. ¿Con qué? Vamos a ver con qué. La siguiente, por favor, porque quiero mostrarles ahora qué es lo que pasa, y me voy a tomar 2 slides para eso. Estas son las emisiones de CO2 que tenemos a nivel mundial. Fíjense lo que hemos hecho en los últimos tiempos. O sea, ahí, fíjense, los americanos les encanta hablar de gigas. Los técnicos hablamos de gigas, pero eso es lo que hemos estado haciendo. Fíjense dónde estamos como humanidad, y ahora le dijimos, vamos a parar esto. Y fíjense en las metas. La siguiente, por favor. Eso es lo que queremos. Al 2050 queremos llegar a ser de carbono neutros. ¿Ustedes creen que vamos a llegar a eso? Miren lo diferente que es. O sea, históricamente así hemos echado humo, ¿no es cierto? CO2 al aire, y eso es lo que pretendemos frenarnos. Este es un frenazo tremendo. Y le muestro el frenazo a la siguiente, por favor. Así se ve más suavecito, pero no es suavecito. Hay muchísimas medidas que hay que tomar, ¿no es cierto?, en la electricidad, en el calor, en la industria, en el transporte, en los edificios, etc. O sea, y la siguiente sí, también hidrógeno. Pero es solamente una parte. Y les quiero poner esto claro porque esto no es una bala de plata, sino que hay que hacer muchas más cosas, y eficiencia energética es una de las más importantes. La siguiente, por favor. Fíjense que Chile es uno de los pocos países que tiene en una ley el tener carbono neutralidad. Son 27 a nivel mundial que han firmado una ley. Los otros están con, sí, vamos a hacerlo, vamos a pensar, quizás, ¿no es cierto? Tiene una ley que al 2050 que es el carbono neutral, y les quiero mostrar cómo queremos llegar. Hoy día tenemos del orden de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente, y si seguimos igual que ahora, la siguiente, por favor, vamos a llegar a 130, y queremos llegar a 0. Entonces la pregunta de ustedes es, ¿cómo lo hacemos? La siguiente van a ver que la mitad del trabajo lo van a hacer los bosques. O sea, absorber CO2 en madera. No deja de ser, si yo combato la desertificación, eso ahí lo voy a absorber. Entonces, no es que no vayamos a usar combustible fósil. La siguiente, por favor. Fíjense que de las medidas técnicas, la más importante es la eficiencia energética, el no gastar energía, apagar las luces. ¿Verdad? O tener acá la iluminación solar en vez de tener todas estas ampolletas prendidas. ¿Vale? Ojo por la siguiente, energías renovables, por eso que no hay que confundir eficiencia energética con renovables. Nos va a construir con un 11% y queremos retirar el carbón de las centrales termoeléctricas, que es un problema que tenemos. La siguiente, fíjense que la electromovilidad, de lo que estaba hablando hoy día, es un 9%, y la siguiente, el hidrógeno es un 12%. Les quiero mostrar la complejidad, o sea, de nuevo, son varias cosas que hay que hacer, no solo una sola. La siguiente, por favor. Entonces, para el concepto, fíjense que esto es lo que pasa en Chile, yo creo que no es muy diferente en México. La siguiente,
No hay que confundir, para mí por lo menos, la palabra matriz eléctrica. La palabra matriz es complicada. ¿Quién sabe lo que es una matriz? Pero una canasta sí, todos saben lo que es una canasta. Entonces, en esa canasta energética, solo el 22% en Chile es electricidad. Así que no confundan, por favor, la palabra electricidad, porque sí, el 22% de electricidad, y fuera del 13% biomasa, leña, que sí se usa mucho, el resto son, en el caso nuestro, todo combustibles fósiles importados. Entonces, la siguiente, por favor, no basta con descarbonizar la matriz eléctrica, hay que desfosilizar la canasta energética completa. Luego, por eso que estamos acá y quería mostrarles esto como concepto, para no confundir. La siguiente, por favor. Ahora, y la siguiente. Mira, la demanda eléctrica, esto a nivel nacional, no es diferente, es muy variable. Ahí tengo 3 días, ustedes ven que en la noche, obviamente se necesita menos electricidad, en este caso concreto, y ahí tenemos a las nuestras renovables, que nos encantan las renovables, lo amarillo es fotovoltaico, pero solo de día, son esos manchitos amarillos. Después lo que tenemos verde es viento. Fíjense que a nivel nacional había 2 días ahí con poco viento, después tenemos más viento. Lo que está azul es hidroelectricidad. Muy fácil, yo tengo un embalse, abro una válvula y genero mi electricidad. Todo el resto, por eso lo puse en negro, es quemar alguna cosa para generar electricidad. Esta es la triste realidad. Entonces, fíjense lo difícil que es trabajar con las renovables que tanto nos gusta. La siguiente, por favor. Entonces, la única forma de igualar esta demanda fluctuante de electricidad más una generación variable es almacenamiento. Ese es el tema de lo que vamos a hablar en este panel. Y lo siguiente, fíjense que nos confundimos. Nosotros hablamos de la parte eléctrica, generación, transmisión, distribución, y hay un punto que se nos olvida, el almacenamiento. Siempre hubo almacenamiento, tenemos un estanque, ¿no es cierto?, con combustible, una pila de carbón. La siguiente, en las renovables, tenemos que cambiar simplemente el paso 1 por el paso 2. Hay que generar cuando hay sol, hay que generar cuando hay viento, y tenemos el problema del almacenamiento. Almacenar electrones es dificilísimo, son jabonosos, no hay dónde meterlo. Entonces, veamos la siguiente, por favor, cómo almacenamos eso. Y esto, me voy a tomar este tiempo para que todos queden claros. Nosotros sí podemos almacenar algunos electrones y esos se hacen condensadores. Son estos tubitos que teníamos en el tubo fluorescente, ¿se acuerdan que pegaban en las casas? Eso hoy día son súper condensadores. Lo siguiente es guardar en forma mecánica. La siguiente, por favor, que son estas centrales de bombeo. Cuando me sobra electricidad, lo puedo bombear y cuando necesito, ¿no es cierto?, la bajo nuevamente y la turbino. Puedo tener aire comprimido en cavernas, aire líquido comprimido o balantes de inercia. Y la siguiente, puedo guardar esta electricidad en forma térmica. Yo puedo guardar el fluido, calor sensible, calor latente. Después viene la siguiente, por favor, electroquímico. Ahí es donde confundimos el almacenamiento eléctrico con almacenar iones, que tengo que mover de uno. Ustedes lo conocen, la batería del auto, ¿cierto? Son iones los que se mueven del grado a lado y de vuelta. Ahí estamos almacenando de forma electroquímica, estamos formando iones. Y lo que queremos ahora, la siguiente, es guardarlo en forma de moléculas. Ahí es donde viene el hidrógeno verde. El hidrógeno es difícil de manejar, así que inventamos otras cosas, metano verde, amoníaco verde, con los e-fuels, los combustibles sintéticos verdes. Y la siguiente, y a nivel mundial, para que ustedes sepan cómo se hace, qué es lo que se ha hecho hasta ahora, la siguiente, por favor. El 91% de la electricidad sobrante en el mundo se guarda en centrales de bombeo. 91%. La siguiente, el 5% en baterías electroquímicas. La siguiente, el 3% en fluidos calientes. Y la siguiente, y esto es un invento nuevo. A nivel mundial se nos ocurrió guardarlo como hidrógeno. ¿Por qué como hidrógeno? Porque con ese hidrógeno líquido que ustedes ven en la pelotita, la NASA mandó a los astronautas hasta la Luna. Tanta energía, tiene 3 veces la energía del diésel. O sea, con mucho menos peso yo llego a la Luna. Ahora, a la NASA no le importaba el precio, ¿no? Gastaron cualquier cantidad de plata, pero si no le importa. Por lo tanto, hoy día tenemos un barquito, uno, que es el que ustedes ven ahí, que está haciendo el tránsito entre Australia y Japón para ver cuánto hidrógeno líquido llega al final. Ahora, como eso es difícil, y ahí ven muchos otros monitos, uno puede cambiar el hidrógeno, por ejemplo, arriba. Ustedes ven 4 hidrógenos y un carbón, eso se llama metano, gas natural. Con eso ya le bajo la volatilidad
y en vez de manejar a menos 250 grados, ese gas natural lo menos a menos 162. Se va a hacer un terminal acá en Baja, ¿no es cierto? Y yo a menos 162 tengo barcos que andan por todo el mundo. Lo puedo hacer. Si hago lo de abajo, ven una pelotita azul, eso es hidrógeno, ¿no? Eso es NH3 y amoníaco. Cuando hago amoníaco, ya el líquido a menos 33. Más fácil todavía de manejar, ¿no? O si lo hago arriba, ese como caballito que ustedes ven, eso es metanol, ¿no? Metanol 1H, ese es el alcohol más chico que tenemos, es un líquido a temperatura y presión normal, es el alcohol de quemar que usamos. Entonces lo que les muestro ahí, sí hay posibilidades de almacenar en diferentes formas. ¿Y la siguiente, por favor? Y la siguiente, nada más que mostrarles, asustarles, son proyectos de hidrógeno que se está haciendo en Chile y llevamos más de 58. Y la siguiente, por favor, les voy a mostrar el extremo austral, que lo que nosotros queremos exportar, ¿no es cierto?, es la energía del viento. Ese es nuestro problema, la energía del viento. ¿Cómo se hace? La siguiente es que voy a tener que usar no solamente hidrógeno, sino que otros vectores energéticos. Y la siguiente, fíjense, de estos proyectos, 12 que tenemos ahí, hay dos, la siguiente por favor, que es uso directo del hidrógeno, y la siguiente, este proyecto más bonito que está haciendo hoy día, metanol y los combustibles sintéticos verdes. Y la siguiente, todo el resto va a usar amoníaco, porque el amoníaco lo saco del aire gratis. Es bastante más fácil manejar amoníaco. Así que nada más que para mostrarles cómo queremos sacar la energía del viento. Y ahora les muestro, la siguiente por favor, este proyecto, ¿ya? Esto es importante, fíjense ustedes que de los costos, está claro, yo tengo electrones, paso hidrógeno, paso otras moléculas clave, aumento el costo de producción, pero en la distribución es más barato. Y la siguiente por favor, la pregunta ya siguiente es ¿cuánta energía puedo meter en un contenedor de 20 pies? Lo típico contenedor de 20 pies, eso es. Si yo pongo electricidad, baterías, en un contenedor pongo 1,2 megawatts. Si pongo hidrógeno, 14 megawatt hora. Y si pongo propano, 160. Fíjate la diferencia, si yo quiero mover energía, es más caro, pero cada vez es más fácil el transporte. Y ahora la siguiente, por favor, que les quiero mostrar. Este es un proyecto piloto que está en Magallanes. De hecho, la raya azul es el estrecho Magallanes, un peladero, pero hay mucho viento. Ahí tienen ustedes un aerogenerador, la siguiente, por favor, de 3,2 megawatts. ¿Ya? Entonces ahí tenemos electricidad. La siguiente es el tarro verde que ustedes ven ahí, es agua, H2O. Con electricidad más H2O se puede hacer hidrógeno. Y la siguiente les muestra ahí, en ese. No sé si lo ven, tú estás tapando el huevo. Ahí es hidrógeno en H2. Entonces les muestro la siguiente, por favor. Mira, ahí está, es un electrolizador de 2 megawatts. ¿No es cierto? La parte de adelante, la parte de atrás. Ahí se acaba la magia. Y la siguiente, por favor, y se puede guardar en este tarro amarillo. Ahí está el hidrógeno. Hagan la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Y la siguiente, ¿no es cierto? Se toma CO2, ¿cierto? El CO2 que en este caso viene en camiones, a propósito, es CO2 biogénico, este viene de Argentina. ¿No es cierto? Y se combina el CO2 con el hidrógeno. Y la siguiente, en esta tremenda fábrica que ustedes ven ahí, y ahí es donde, la siguiente, por favor, se hace esta magia. Se hace metanol, que está aquí al lado mío, ¿no es cierto?, que es el alcohol de quemar, y se hace la gasolina de 93 octanos para la empresa Porsche. La siguiente nomás, y con eso quiero terminar, visibles, cosas que hemos hecho en Chile, por ejemplo. Aquí hay el Walmart, el que hizo aquí una planta de 15 millones de dólares para su grúa de horquilla, ¿no es cierto?, los forklifts. Ellos hasta ahora tenían forklifts eléctricos con baterías de plomo ácido, y se invirtieron 15 millones de dólares para sacar las baterías y ponerle fuel cells. La diferencia está que sacar una batería que pesa 250 kilos demora del orden de 20 minutos, hasta que yo la pongo en el rack, saco la batería que está cargada, la pongo de nuevo 20 minutos. El refueling con estas estaciones son 3. Entonces yo hago un uso mucho más racional de los forklifts si tengo hidrógeno que tener electricidad, que tener baterías electroquímicas. Y la última que quiero mostrar, porque esto sí no, la última es, no, anterior, ahí. La semana pasada salió el primer contenedor de exportación a Europa, ahí ven ustedes 2.400 litros, ¿no es cierto?, pero de gasolina sintética. O sea, finalmente somos capaces de exportar la energía del viento en un contenedor y sale.
Entonces, eso es lo que les quiero mostrar. Sí, estamos haciendo cosas, nos vamos a demorarse un poco, pero ustedes ven diferentes aplicaciones que sí es lo que se puede hacer con energías renovables que no son tan fáciles de manejar. Y la última, y agradezco. Ya. Me estaba bromeando. No, pues interesantísimo. Ojalá tuviéramos más tiempo porque definitivamente sí, nos levantamos y nos vamos aquí. Muy interesante, doctor, lo que están haciendo en Chile. Ojalá tuviéramos oportunidad de viajar todos para allá o traer usted a que nos dé una conferencia más completa. Yo creo que aquí en la universidad le invitamos a todas las universidades de aquí de Baja California, porque aquí tenemos muchos ingenieros renovables y nos gustaría tener este tipo de acercamiento y aprender de personas como usted. Ya, no, pues traen todas las preguntas hasta el final. Si no, no vamos a dar tiempo a los invitados. ¿Quién quiere continuar? ¿Tú, Jorge? Sí, Jorge. Sí, seguimos. Bueno, aquí está la presentación. Quisiera agradecerle, por supuesto, a la Comisión de Energía de Baja California la invitación de estar acá con ustedes. Qué gusto estar en este día de pláticas tan interesantes alrededor del sector energético. Esto del doctor Erwin Pratt, muy interesante el tema de hidrógeno. Yo voy a hablar también de hidrógeno, así que ya cerraremos con la de Nelson en otros temas, probablemente. Listo, ya está casi lista la presentación. Bueno, yo soy Jorge Luis Hinojosa, soy consultor senior para... perdón, es que acá está. Listo, gracias. Soy consultor senior para Norteamérica en Inicio. Inicio somos una firma de consultoría estratégica especializada en desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, también políticas públicas. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros estamos trabajando desde 2006 en temas de hidrógeno. Nuestro fundador y CEO empezó con los primeros esfuerzos de hidrógeno en Europa en ese entonces. Y bueno, pues tenemos ya más de 600 estudios en más de 30 países de análisis de proyectos, políticas públicas, diferentes temas relacionados con inversión en temas de hidrógeno verde. Y bueno, pues vemos realmente al hidrógeno jugar un papel muy importante en la transición energética como una herramienta más de descarbonización, justo como decía Erwin, no como una bala de plata que va a solucionar todo, sino como una más en el abanico de alternativas que tenemos para lograr reducir emisiones, en particular en segmentos que vemos complicados llegar al net zero con las alternativas actuales, como por ejemplo el transporte de carga pesada, el transporte marítimo, la aviación. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros también hemos trabajado con empresas en toda la cadena de valor relacionadas con el hidrógeno, desde el hidrógeno gris o convencional, por así decirlo, hasta el hidrógeno limpio, de empresas que fabrican los equipos para la producción y uso de hidrógeno, empresas de gases industriales, que actualmente son las que más venden hidrógeno a nivel mundial, y también en diferentes segmentos de aplicación. Hemos trabajado, de hecho, con varias empresas nacionales de energía, como UNAPA, como la que comentó el doctor, con empresas de este tipo en diferentes lugares del mundo, diferentes instituciones que están buscando entrar en este tema. Muchas de ellas, por ejemplo, el BID, el Banco Mundial, pues es un tema que es nuevo también para ellos. Entonces, estamos, digamos, en lo que podemos nosotros buscando ayudar a estas instituciones a que entiendan el hidrógeno, cuáles son las oportunidades que hay, dónde sí conviene usar hidrógeno, dónde no, y con dónde me refiero a aplicaciones, usos finales, y también en geografías donde puede tener beneficios y otros donde pues puede ser más complicado su despliegue por tema de costos, o que realmente hay otra alternativa que es más conveniente. La siguiente, por favor. Nosotros hemos trabajado, hay veces que trabajamos en desarrollo de proyectos, en temas más de política pública, pero también hacemos mucho trabajo con agencias de cooperación internacional. En México, con el GIZ, hemos desarrollado bastantes estudios y análisis de tema de hidrógeno verde en México, cuáles son las oportunidades que hay a nivel nacional, dónde son las mejores regiones para producir hidrógeno, cuánto podemos producir, en qué costos, dónde son las aplicaciones de uso final donde podemos ver mayores oportunidades de negocio, en transporte, en diferentes industrias, cuál es el potencial de exportación para México. Y de hecho, hicimos un estudio ya con 7 estados, con 7 gobiernos estatales aquí en México. Uno que me da mucho gusto platicar es justo con Baja California. Hicimos un
un análisis de estas oportunidades, dónde pueden estar los proyectos de hidrógeno verde en el corto y en el mediano plazo. Y bueno, aquí es nada más la portada. Este reporte está en línea en la página de GIZ, por supuesto lo pueden consultar. Y bueno, también trabajamos, como decía, hablando del tema de almacenamiento, trabajamos en el Caribe, donde hay un componente interesante por hacer muchas islas y sistemas energéticos aislados, que realmente el almacenamiento eléctrico pues tiene un componente fuerte. Y bueno, este tipo de estudios a nivel regional, a nivel internacional. La siguiente, por favor. Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar del hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Como decía, el hidrógeno verde en sí es hidrógeno, es la molécula de hidrógeno, que es la misma independientemente de la etiqueta o el color que le pongamos. Simplemente esta es producida a partir de agua. Cuando se separa la molécula de agua, cuando se rompe la molécula, pasándole corriente eléctrica a través de un electrolizador. Y bueno, cuando este electrolizador se alimenta de energía renovable o energía limpia, se le puede considerar hidrógeno verde. En sí hay muchos colores o etiquetas que se le buscan dar al hidrógeno según la fuente de producción. Puede ser lo que se llama el gris a partir de gas natural, el azul que es capturando el CO2 de este proceso, algunas otras etiquetas que bueno, al final ya cuando nos vamos a los detalles técnicos no siempre hay una definición muy específica de qué es hidrógeno verde, porque este es un esquema idealizado en el cual podemos meter únicamente energía renovable, pero en la práctica, para hacer más rentables los proyectos, usualmente también se complementan, por ejemplo, con energía de la red. Pero bueno, el principio digamos, del hidrógeno verde tiene que ver sí con electrólisis, que es este proceso que les decía esquemáticamente muy simple, y el que sigue, la próxima diapositiva por favor, que es el de la reconversión eléctrica a través de celdas de combustibles. Aquí se hace el proceso opuesto, en el cual se toma el hidrógeno que tenemos almacenado, se toma oxígeno del aire, y al unirlos en una celda de combustible se produce una corriente eléctrica. Entonces, estos mecanismos, digamos, en una dirección y la opuesta, son los que permiten almacenar hidrógeno, energía eléctrica en forma de hidrógeno, y bueno, es la forma más eficiente de reconversión que conocemos ahora, la que más creemos que va a avanzar también. Se puede hacer también a través de turbinas de gas, pero digamos estas dos tecnologías, por así decirlo, la electrólisis y las celdas de combustible, son lo que van a permitir el corazón de poder almacenar energía eléctrica usando hidrógeno. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto es un esquema muy general de lo que llamamos Power to X, o potencia a X cosa, literal por eso es la X, porque podría ser Power to Power a partir del hidrógeno. Entonces, usualmente tomamos energía eléctrica, como decía, idealmente renovables. Es común que se complemente con energía de la red para tener más horas de operación del electrolizador y tener costos más bajos de producción. Obtenemos hidrógeno, obtenemos oxígeno, si nos sirve de algo se puede usar, si no se puede meter la atmósfera sin problema. Y ya el hidrógeno lo podemos usar en diferentes cosas. Hay tanto aplicaciones que ya requieren el hidrógeno y que lo usan desde hace décadas, por ejemplo, la refinación de petróleo, la producción de amoníaco, que justo mencionó Arwin, aunque aquí en este caso se ha usado durante décadas para fabricar principalmente fertilizantes y otras cuestiones también como explosivos. También se puede usar en movilidad, en vehículos impulsados con hidrógeno, que al final son vehículos eléctricos que simplemente usan hidrógeno para almacenar la energía en lugar de baterías. Otros usos térmicos para descarbonizar diferentes usos industriales, eventualmente en sustitución de gas natural, aunque es algo que vemos que en México va a ser rentable, pues digamos en 1 o 2 décadas por lo menos. Y bueno, el otro uso es sí el hidrógeno como un medio de almacenamiento eléctrico. Y aquí lo que pasa es que no es que haya una nueva aplicación se habilita un nuevo uso, sino que simplemente es una tecnología más de almacenamiento de energía eléctrica, como pueden ser las baterías, como pueden ser justo las que presentó Erwin. La que sigue, por favor. Entonces, para aplicaciones de almacenamiento eléctrico, pues usualmente contra lo que compite va a ser con baterías, ¿no? Y aquí es donde tenemos que ver el hidrógeno, pues no es algo que es una tecnología mágica que de repente va a hacer una distribución de forma extraña, funciona como otros sistemas de almacenamiento de energía, como es en otras industrias. De hecho, el hidrógeno tampoco es una nueva fuente de energía, es simplemente una forma, digamos, de reaprovechar la energía eléctrica. Y bueno, la competencia más directa o más usual es justo la comparación con sistemas con baterías. Ahora, hay que tener en cuenta que el almacenamiento con hidrógeno no va a ser para todos los casos. En muchos casos, de hecho en la gran mayoría de los que vemos hoy día de aplicación directa, va a ser más conveniente usar directo una batería por la eficiencia que tiene, para que cuando queremos almacenar la energía
Con hidrógeno tenemos que tomar energía renovable, producir hidrógeno a través de electrólisis, que tiene cierta eficiencia, comprimir ese hidrógeno, idealmente pues es en sitio, en algunos casos hasta se considera transportarlo, después reconvertir ese hidrógeno en una celda de combustible, y entonces al final los que nos queda de energía con la renovable con la que empezamos, pues puede ser alrededor de la tercera parte. Entonces tiene muchas pérdidas en términos de eficiencia, y esto también implica, por ejemplo, en las aplicaciones de transporte, en las cuales la eficiencia es mucho más baja que la electrificación directa, pero tiene ciertas características que para determinados casos de aplicación puede ser atractivo y puede ser incluso una opción más rentable, pese a que tiene una eficiencia energética global más baja. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, diferentes tecnologías de almacenamiento van a ser más adecuadas según lo que requiramos almacenar, el tiempo en el que tengamos que almacenar y el tiempo de descarga. Entonces, hay aplicaciones, muchas de ellas, pues sí es más conveniente las baterías. De aquí tiene que ver un poco tal vez la gráfica a la derecha, perdón si los números son muy chicos y no se ven, pero podemos ver con las líneas amarillas digamos las baterías, y con azul son diferentes tecnologías de almacenamiento de hidrógeno. Aquí el mensaje importante es que cuando tengamos requerimientos de almacenamiento de energía por digamos menos de 13 horas o en esta escala más o menos, usualmente va a ser más conveniente un sistema con baterías por tema de eficiencia, por tema de costos, por diferentes cuestiones, y a partir de eso puede ser más conveniente un sistema con hidrógeno, y esto tiene que ver con diferentes cuestiones. Una de ellas es que si yo quiero incrementar mi capacidad de energía que puedo almacenar con una batería, pues tengo que comprar otra batería, no puedo, digamos, nada más adquirir un módulo de almacenamiento adicional. Con el hidrógeno, el tema más costoso son los equipos del electrolizador, la celda de combustible, y ya agregar capacidad de almacenamiento en general tiene un costo mucho menor, porque al final son tanques de acero, no son tanques de acero que tienen un costo mucho más bajo que lo que puede tener una batería. Y bueno, hemos hecho diferentes estudios. Uno de ellos nos dice que cuando queremos incrementar la capacidad, pues puede costarnos, ya teniendo estos sistemas instalados, puede costarnos 9 meses más incrementar ciertas unidades de almacenamiento con baterías y con hidrógeno, porque como decía, pues ya la parte de expandir el almacenamiento puede ser mucho más económico. Entonces el hidrógeno cobra mucho sentido cuando queremos almacenarlo a largo plazo, ya sea tener incluso a nivel estacional, por ejemplo, lugares donde los yacimientos geológicos lo permiten, y almacenar energía solar que se produce en exceso en el verano, poder tenerla almacenada durante meses, que es algo que no se puede hacer con batería y en escala de gigawatt-horas, y después reaprovecharla en invierno. Entonces el hidrógeno tiene esas ventajas. Por ejemplo, tampoco se degrada, tampoco se descarga. Si es un yacimiento bien diseñado, pues no tendrá por qué, digamos, tener pérdidas mínimas, que no son significativas. Y entonces eso también puede ser una alternativa. Como es el hidrógeno, puede almacenarse desde tanques pequeños, que es lo que se usa para vehículos eléctricos, un poco más grandes para almacenamiento para usos industriales o para unas aplicaciones energéticas, y bueno, a escala incluso, como decía, yacimientos subterráneos o cavernas salinas para almacenamiento de meses de longitud. Se tienen que juntar ciertas condiciones para que estos proyectos sean rentables, que usualmente son costos de electricidad muy elevados, también muy buen recurso solar o eólico, muy buen recurso renovable para poder producir energía, digamos, o hidrógeno de bajo costo, y que bueno, entonces este tipo de negocios puedan caminar. De hecho, este es un proyecto que está avanzando en sus etapas de desarrollo, sin subsidios a nivel federal, sin muchas cosas que otro tipo de proyectos lo están haciendo en Europa o en otros lugares de América Latina, en diferentes lugares del mundo. Entonces creo que el tema del hidrógeno, podemos hablar de muchas aplicaciones, algunas como las que mencionó Herbert. También se puede pensar en exportar hidrógeno, incluso desde Baja California. Hemos hecho algunos estudios de qué se puede hacer aquí para exportar a Europa o Asia. En algunos casos creemos que podríamos incluso competir a Chile, por ejemplo, para exportar hidrógeno o amoníaco verde a Corea o a Japón en términos de costos. Entonces pueden haber oportunidades que seguramente serán un poquito de más largo plazo, pero este tipo de proyectos son contados, no es que pueda haber tantos, pero bueno, en sistemas que cumplen o en regiones que cumplen con estas condiciones, sí podemos esperar ver proyectos como esto, y se está viendo. Estamos también hablando, por ejemplo, con la CFE para considerar esto como una alternativa para la disponibilidad a la generación renovable, y bueno, considerar el hidrógeno en las aplicaciones en las que hace sentido, y saber dónde conviene hidrógeno, dónde conviene baterías,
y bueno, pues hacerlo en beneficio de la descarbonización y de la incorporación de renovables. La siguiente, creo que ya con esto acabo. Bueno, van a enfrentar muchas barreras. Al final, como decía, no es algo que sea para mañana, para todas las aplicaciones. Y nosotros hablamos del hidrógeno, ciertamente, sí buscando que se use más, pero con mucha precaución de que se use donde hace sentido técnico y económico. Y bueno, con eso cierro mi presentación con la última diapositiva. Perfecto. Están haciendo mi trabajo muy fácil, voy a tener que regresar el cheque que me pagaron como moderador. Nelson, si gustas platicarnos un poquito de energía fotovoltaica. Somos el Team Solar nosotros. Nada más si nos ayudan con la presentación. Sí, Nelson viene de Azormex, la asociación. Sí, a ver, perdón, pero voy a aprovechar dado que los demás ingredientes son comercial y no traía el mío, entonces voy a platicarles rápido de qué es Azormex. Azormex se constituyó hace 9 años, mayo del próximo año cumplimos 10 años, y se constituye Azormex pues fundamentalmente para darle voz a una industria que hace 10 años no existía, ¿no? Entonces ahora Azormex representa aproximadamente a 100 empresas de toda la cadena de valor solar, desde la generación distribuida hasta la gran escala, pasando por empresas que hacen almacenamiento, principalmente con baterías, ¿no? Todavía no llegamos a los niveles chilenos. Bien, dada la hora me voy a ir rápido, pero espero que sea lo suficientemente interesante para que algo les resulte al menos sorprendente. Entonces, si quieren, avanzamos. Lo primero es que, a diferencia de lo que acabamos de escuchar, tanto en el caso chileno como de lo que explicaba Jorge, México prácticamente depende en 3/4 partes respecto a su generación eléctrica de la quema de combustibles, ¿no? O sea, prácticamente el 75% de toda la generación eléctrica en México depende de energías fósiles. Como describía Ricardo en el panel anterior, pues más o menos 60% es con gas natural, más o menos 55% de eso es gas importado. Entonces, hablar de resiliencia, soberanía energética y demás son temas que los podemos buscar para otro panel, ¿no? Es interesante porque cuando uno ve en términos de capacidad instalada lo que ha sucedido en México entre 2017 y 2022, vimos un crecimiento del orden de entre prácticamente 19 gigawatts de capacidad adicional. Digamos que podríamos decir 50-50, 50% con gas natural, si los combinamos, y más o menos 50% con energías renovables variables, es decir, eólica y solar. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que eso sucede con la misma red nacional de transmisión que teníamos hace una década, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo son, evidentemente, energía embotellada en zonas muy claramente, sobre todo zonas que tienen un alto potencial renovable, donde efectivamente ha crecido la capacidad, pero no crece la capacidad de transmisión, y eso, evidentemente, genera problemas. Por cierto, algunos de los cuales se pueden resolver con almacenamiento. Incluso aquí hay un punto que me gustaría destacar, porque así como me gustó mucho como lo planteaba Sergio respecto de que hay toda una baraja de soluciones tecnológicas que aplican como soluciones de almacenamiento, lo cierto también es que hay, digamos, otra dimensión para medir el almacenamiento, y esto aquí sí me robo una figura que suele utilizar EPRI, este instituto norteamericano de investigaciones en el sector, que dice que debiéramos pensar el almacenamiento como la siguiente gran revolución de los sistemas eléctricos, como sucedió en su momento con la refrigeración en los sistemas para las cadenas de suministro de alimentos, ¿no? Entonces decía, pues cuando resulta que se hace la utilización masiva de las cadenas de frío y de la posibilidad de refrigerar a nivel doméstico, pues entre los afectados o damnificados pues fueron los lecheros, ¿no? Se desapareció el milkman, ¿no? O sea, ya no había nadie que te entregara la leche que tenías que tomar ese día, porque ya podías almacenarlo, tú podías abastecerte de tus alimentos, y por lo tanto eso cambió toda la dinámica de una industria que hasta hace 100 años era una industria just in time a una industria on demand. Eso podría suceder, y es en ese paradigma que debiéramos pensar el almacenamiento. Es decir, eventualmente nuestro sistema eléctrico sigue siendo un sistema en el que se genera para satisfacer la demanda instantánea. Pudiera ser que en el mediano plazo estemos hablando de matrices de sistemas de almacenamiento, en donde estemos hablando de sistemas de almacenamiento de corta duración, de mediana duración e intraanuales, ¿no? Donde seamos capaces de ya no solo aplanar esa curva de generación, sino también ser capaces de gestionar la demanda de una forma más eficiente. La siguiente, por favor. Entonces decía, esto es un poco para ubicarnos donde estamos parados, porque si bien ese crecimiento de la capacidad renovable se ha dado de forma muy acelerada entre 2017 y 2022, estamos muy lejos de cumplir
lo que México tendría que haber alcanzado respecto de sus propias metas de descarbonización hacia el 2024. Entonces, del lado izquierdo de la pantalla ustedes pueden ver el tamaño del déficit respecto al que nos vamos a ubicar seguramente al cierre del próximo año. Es decir, como país nos vamos a quedar prácticamente 11 gigawatts por debajo de la capacidad renovable que teníamos que haber instalado. Y esto pues, es relevante porque si hablamos del proyecto de Sonora, pues quiere decir que nos faltaron 11 puertos Peñasco, ¿no? Pero como para el próximo año, como para decir que íbamos en ruta de la descarbonización de México. De hecho, con las cifras oficiales que se publicaron hasta 2021, porque digo, la gráfica que está al lado derecho, casualmente se dejó de publicar, lo que estima la actual administración es que la ruta o las metas de generación de energía limpia, pues tal vez las íbamos a cumplir hasta después del 2035, ¿no? Si es que nos queda planeta. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento en México, sobre todo estamos hablando de un habilitador de la descarbonización, es decir, necesitamos, México, por cierto, acaba de actualizar en noviembre pasado, noviembre de 2022, en la COP27, sus metas de descarbonización. Y si quisiéramos, y aquí estoy, por cierto, haciendo uso del estudio de ICM, si México estuviera en ruta de cumplir esas metas de descarbonización, pues más o menos tiene que agregar 30 gigawatts de capacidad renovable variable. Es de aquí al 2030. ¿No? Entonces, pues, se ve un poquito cuesta arriba, ¿no? Ahora, ese reto está ahí, si quieren avanzamos. Y lo interesante es ver cómo se está hablando o desde qué dimensión se está hablando del almacenamiento en México. Digamos, este es un tema, el tema del almacenamiento, que no había tenido demasiados avances en los últimos 4 o 5 años. Y en los últimos meses, ya ha habido cada vez mayor claridad de qué es lo que podríamos esperar. Por cierto, nada más rápido, y esto obviamente es digamos, el detalle de cómo ha crecido la generación solar. Por eso les decía, cuando se construyó Solmex en el 2014, pues casi no había una industria que representar, ¿no? y pasamos entonces de que, por ejemplo, en el 2017, las cifras que les mostraba ahí como referencia del crecimiento de la capacidad en gran escala, vean ustedes cómo había más capacidad de generación distribuida, es decir, en techos solares, digamos, que toda la capacidad instalada en grandes centrales, en parques a gran escala, que si no mal recuerdo sumaban del orden de 170 megawatts contra 450 megawatts en generación distribuida. Entonces, lo que hemos estado viendo, y eso es parte de un poco la parálisis regulatoria que sufrimos en los últimos años, es que el último año, por ejemplo, se instaló más capacidad de generación distribuida, generación solar distribuida, que toda la capacidad que se instaló en gran escala. Ese es un fenómeno, por cierto, que hace que cuando uno vea las cifras de avance de generación distribuida en este año, estemos por encima de cualquier escenario pronosticado de crecimiento del sector, ¿no? Es decir, al final la demanda encuentra sus caminos, ¿no? Entonces se detuvo el crecimiento de la generación solar a gran escala y eso evidentemente tuvo un gran impacto hacia la generación solar distribuida, que como recordarán es una generación que no requiere el otorgamiento de un permiso. Entonces, pues no es tan sencillo de tenerla burocráticamente. Y ahora sí, les decía, ¿qué es lo que ha dicho la actual administración respecto a qué podemos esperar de la regulación para almacenamiento? Y ahí, esto es lo que se ve para los siguientes 15 años. No es necesariamente la mejor noticia, ¿no? Porque así como estamos hablando de que hay múltiples maneras de entender el almacenamiento y que es un cambio de paradigma que debería orientar la planeación incluso de los sistemas con otra visión, pues lo cierto es que en México estamos pensando en una aplicación muy particular que es, digamos, solamente la hibridación de proyectos, es decir, solamente la utilización de sistemas de almacenamiento para instalarse en conjunto con centrales renovables variables, ¿no? Fundamentalmente eólica y solar. Y si bien esto que estoy mostrando no es un cálculo explícito que aparezca en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, es un cálculo es cálculo de servilleta, digamos, ¿no? O sea, prácticamente y esto es un poco lo que de hecho está empezando a escucharse con mayor frecuencia, a cada nuevo proyecto se le está exigiendo más o menos el orden del 30% de su capacidad en bancos de baterías, ¿no? ¿De dónde salió ese número? Bueno, pues se buscamos de tarea. Pero en realidad el mensaje que se está mandando es que la forma de gestionar tanto la fragilidad de una red que no ha crecido en los últimos 10 años, más
problemas de confiabilidad, poca flexibilidad operativa y otras necesidades que tiene el sistema, pues es traducirlo en requerimientos individuales de los proyectos, ¿no? Es una solución bastante subóptima, ¿no? Porque eso implica que entonces en lugar de desarrollar soluciones centralizadas que pudieran, por ejemplo, a través de baterías independientes, tratar de gestionar esta variabilidad, pues no, mejor a cada proyecto le pedimos un banco de baterías gigantesco, ¿no? Que por cierto no está claro tampoco cómo se podría gestionar. Y si quieren avanzamos, sin embargo, ahí está, todo indica que va a haber unas nuevas reglas pronto, ¿no? De hecho, este mismo documento que les mostraba, o mejor dicho, estas cifras que les mostraba que vienen del programa de desarrollo del sistema eléctrico, dice para qué se quieren los sistemas de almacenamiento de México. Y entonces, lo primero es que se dice que de aquí al 2026 lo que se va a buscar con los bancos de baterías es desplazamiento de la energía. Es decir, lo que se está buscando es que las centrales renovables ayuden a satisfacer la demanda máxima, ¿no? Así como decíamos que México depende en un enorme porcentaje de combustibles fósiles y a su vez de gas natural específicamente, y a su vez de gas natural importado, bastaría ver cómo sufrió nuestro sistema en febrero de 2021 con el vórtice polar que provocó que afectó a Airdrop, al sistema de Texas, y cómo es que durante 3 días prácticamente hubo un suministro intermitente en todo el noreste del país, ¿no? Esa es una, bueno, por cierto, no es que nos quedamos sin gas, más bien se quedó sin coberturas, ¿no? Pero es un tema muy interesante porque esa es una muestra de que no son las renovables las que comprometen la confiabilidad del sistema, es decir, un sistema tan dependiente de combustibles fósiles tiene otras tantas áreas de oportunidad o posibles fragilidades operativas. Y el otra gran amenaza la sufrimos este año, el 20 de junio de 2023, con un crecimiento extraordinario de la demanda, precisamente por la ola de calor que hizo crecer la temperatura por encima de los 30 grados, si no mal recuerdo, en algo así como 23 estados de la República. Eso lo que nos demuestra es que además tampoco tenemos suficiente capacidad disponible, ¿no? Y eso tampoco tiene que ver con las renovables. Eso sucedió a la mitad del día, ese crecimiento de la demanda. Entonces, insisto, ahorita lo único de lo que se está hablando en México respecto a la incorporación de sistemas de almacenamiento es únicamente en conjunto con centrales renovables. Insisto, parecería tratando de transferir este reto de la variabilidad para gestionarlo de forma individual. Y cierro con que este es un documento, me parece perdón, me falta este nada más. Este es un documento súper interesante porque es el propio diagnóstico del gobierno. Entonces, esto es lo que el gobierno hizo público a través de un documento que actualmente está en revisión, que es un anteproyecto de actualización de la estrategia de transición, donde lo que dice la propia CRE es que hay problemas para que se avance en la incorporación de energía renovable debido a que falta precisamente un marco regulatorio que establezca cómo participa el almacenamiento. ¿Cuál es la figura que tiene el almacenamiento? Si es un generador, si es un centro de carga, y cómo es que puede convivir esa figura con las figuras existentes. Si quiere la última, y entonces la siguiente lámina. Y la última es, todo lo que dije anteriormente es gran escala. ¿Qué es lo que se espera o cómo se espera que convivan los sistemas de almacenamiento y generación distribuida? Bueno, eso también ya es público. Hay un anteproyecto en discusión desde octubre de 2022. No, entonces me falta una más. Muchas gracias. El mensaje es muy claro. En el caso de generación distribuida se va a limitar prácticamente a la misma capacidad que exista en paneles, y esa es la capacidad tope que puede existir en bancos de baterías. Al final, ¿cuál es la tarea que tenemos enfrente? Pues cumplir más o menos con esa trayectoria, ¿no? Es decir, si queremos cumplir, y estos son pronósticos, tanto la meta que viene de la COP27 como las propias proyecciones de crecimiento de la autoridad, pues sin duda tendremos que resolver este tema. ¿Cómo vamos a utilizar los sistemas de almacenamiento para poder acelerar la transición de México? Ya cumplimos, estamos a tiempo, por lo que veo, ¿no? Bueno, un fuerte aplauso a los participantes de este panel de energía solar, de almacenamiento. Gracias. Queremos aprovechar este momento para invitar al ingeniero Joaquín Gutiérrez, él es el director de la Comisión Estatal de Energía, que venga. Por favor, suba a este estrado para hacer entrega de unos reconocimientos a los participantes de este panel, por favor.